Vamos a hablar a continuación de la anatomía de la rodilla. La rodilla es una articulación que está situada, una zona situada entre el muslo y la pierna y que tiene la función fundamental de flexionar la pierna para podernos caminar, correr, saltar. Esta articulación es origen de numerosas lesiones, sobre todo en el ámbito deportivo, como la ya famosa lesión del ligamento cruzado y otras de las que vamos a hablar de sus bases anatómicas con objeto de poder entenderlas mejor. Vamos a hablar de la articulación como de la rodilla y como en la articulación de la cadera vamos a eliminar el tejido de la piel y vamos a acercarnos a esta articulación de la rodilla en la que eliminaremos en primer lugar todas las estructuras vasculares, nerviosas y musculares, así como ligamentosas, para quedarnos con el plano puramente óseo. En azul y en rojo podéis ver las inserciones y lo que podemos ver es que esta articulación de la rodilla está formada fundamentalmente por un primer hueso, que es el fémur, un segundo hueso, que es la tibia, y un hueso delante de ellas, que es la rótula, hueso que está sujeto por unos grupos musculares. Y quizás también deberíamos incluir dentro de la rodilla la porción superior del peroné, en donde se insertan las estructuras externas, como veremos después, el ligamento lateral externo o el bíceps. La zona anterior y posterior de la rodilla se diferencia mucho y en la zona posterior de la rodilla encontraremos el denominado hiato o hueco popliteo, en donde se encuentran las estructuras vasculares. Como vemos, los huesos de la rodilla están formados por dos cóndilos que asientan en dos mesetas. Ahí podemos ver el cóndilo femoral interno y la meseta interna, y girando un poquito podemos ver el cóndilo femoral externo y la meseta externa. A continuación vamos a ver los músculos que componen la articulación de la rodilla y sus estructuras ligamentosas. Los vamos a ver combinadamente porque tienen mucha relación entre sí y por lo tanto las vamos a ver conjuntamente. De hecho, si vemos la primera de ellas, que es la rótula, vemos cómo el recto femoral o recto anterior del fémur, el músculo central del cuádriceps, se inserta directamente en la rótula a través de un tendón denominado tendón cuadricipital. O vemos cómo el vasto interno se relaciona con una estructura denominada retináculo medial, también con la rótula y el resto de estructuras de la rodilla. O el vasto externo, a través del retináculo lateral, forma también una estructura combinada que se inserta en la tibia y forma la cara lateral de la rodilla, y que se imbrica también con el tensor de la fascia lata, dando soporte a toda esta cara externa. Por lo tanto, en la rodilla no podremos estudiar los grupos musculares sin olvidarnos de las estructuras ligamentosas, porque suponen un paquete de acción conjunta. Si vemos la rodilla por delante, ya hemos visto algunas cosas. Vemos el músculo cuádriceps en la parte anterior de la misma y por encima de la rótula, formada por el recto anterior, vasto interno, vasto externo. Y si desvanecemos el cuádriceps, podemos ver que detrás de ese músculo, o mejor lo vamos a ocultar para verlo, tenemos el vasto intermedio. Luego, estos cuatro músculos que forman el cuádriceps serían el primer grupo muscular importante de la articulación de la rodilla, que como luego veremos sirve para extenderla. Se insertan en la rótula. Vamos a hacerlos desaparecer para que no nos despisten y poder seguir estudiando el resto de estructuras. Se insertan en la rótula y, como hemos visto antes, dejan a ambos lados dos estructuras ligamentosas conocidas como retináculos. El retináculo lateral o externo, que vamos a proceder a ocultar, y el retináculo medial o interno, que también procederemos a ocultar.
Y los procedemos a ocultar para ver estas dos estructuras ligamentosas, que es el ligamento patelofemoral externo y este otro ligamento que se denomina ligamento patelofemoral interno, que son los estabilizadores laterales de la rodilla y que cuando se rompen dan lugar a las luxaciones de la rótula y que tan complejo tratamiento tienen. Vamos a eliminar ambos ligamentos y nos quedará por debajo la cápsula articular que de momento dejaremos. Por debajo de la rótula nos encontraremos con otro ligamento o tendón, porque se puede llamar de ambas maneras, el ligamento rotuliano, aunque se conoce más popularmente como tendón rotuliano, que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, lo vemos ahí en la zona lateral, y que supone la inserción del cuádriceps a nivel de la tibia y el mecanismo fundamental extensor de la rodilla. Y vemos aquí cómo este tendón y la rótula determinan una serie de bursas que vamos a ampliar para poderlas ver bien, que es la bursa suprarrotuliana, la bursa infrarrotuliana, la bursa superficial de la rótula y la bursa infrarrotuliana anterior o subcutánea o bursa pretendinosa del tendón rotuliano. Cualquiera de estas bursas se puede inflamar y dar lugar a patología. Vamos a eliminar tanto las bursas como el tendón rotuliano y la rótula para quedarnos solamente con la cápsula articular, que si nos damos cuenta cuando eliminamos la rótula queda agujereada, y queda agujereada porque la rótula tiene una carilla articular que no solamente tapa la rodilla, sino que sirve como estructura de articulación o funcional o de roce de la rodilla con el fémur, de la rótula con el fémur, un mecanismo importante para la flexión de la misma. Eliminamos esta cápsula anterior y vamos a poder observar, para finalizar la cara anterior, el cartílago femoral y dos estructuras en su región anterior que son los meniscos, menisco interno y menisco externo, que de momento dejaremos ahí en su sitio. Y se insinúa justo detrás el ligamento cruzado anterior, tan famoso por las lesiones de los deportistas. Ligamento fundamental para la función de la rodilla y que dejaremos como estrella principal para el final de su estudio, su descripción. Hemos visto la cara anterior de la rodilla, tenemos dentro del fémur ese pequeño músculo que es el músculo articular de la rodilla, que prácticamente lo olvidamos siempre y que es un músculo que encontraremos o que tendrá una determinadas alteraciones cuando haya rigideces de rodilla que deberemos liberar para permitir que la rodilla se mueva. Vamos a ir a estudiar la cara interna de la rodilla en primer lugar, y dentro de la cara interna nos vamos a encontrar pocas estructuras, pero importantes. La primera es el sartorio, que hemos visto, y lo vamos a ampliar, cómo viene desde la articulación de la cadera. Es un músculo muy largo, que si lo giramos viene desde la espina ilíaca anterosuperior, y se viene a insertar en la tibia. Es un músculo, por lo tanto, biarticular, y este músculo, que vamos a volver a ver desde cerquita ya solo en su visión en la rodilla, este músculo genera una fascia que deja por debajo, y vamos a ocultarlo, el ligamento lateral interno, que es un gran ligamento, un ligamento que se extiende como una sábana en toda la cara interna de la rodilla, y otras tres estructuras que son el músculo gracilis o recto interno, el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. Estos músculos que se insertan o forman la cara interna en realidad son músculos que rápidamente tienden a ir hacia detrás. Aquí lo estamos viendo. Vemos ahí el recto interno, también denominado gracilis, el semimembranoso y el semitendinoso, que son los músculos cuyos tendones obtenemos para hacer la plastia del ligamento cruzado anterior, seccionándolos desde la zona anterior hasta la zona de la inserción muscular
y nos permiten tener unas estructuras muy largas de unos 20 centímetros para reconstruir el ligamento. Por lo tanto, vamos a eliminar todas las estructuras internas. Como vemos, el gracilis o recto interno, el semimembranoso y el semitendinoso son posterointernas, y vemos cómo aparece justo por debajo de las mismas el menisco interno, que es esa estructura marcada en azul ahora, que va desde la zona anterior de la rodilla a la posterior, dando congruencia a esta articulación de la rodilla. En la zona posterior de la rodilla observamos los gemelos y por debajo de ellos veremos otro músculo que es el sóleo, formando entre los tres el tríceps sural. El sóleo lo veremos mejor por esta vía externa, ya que en la vía interna, en la visión interna, queda cubierto por el gemelo interno. Y debajo de ellos un músculo denominado delgadito plantar, que es un músculo que se inserta en el fémur y llega hasta la planta del pie. Un músculo que veremos al final del todo porque también es un músculo que se ve cuando ya llegamos a la región profunda. Finalmente, me gustaría despedirme de este gran músculo aductor mayor que, como os dais cuenta, haciendo esa arcada, ese arco para el paso de los vasos que vamos a ver pasar. Veis como por ese arco del aductor mayor pasa la arteria femoral y el nervio femoral antes de bifurcarse, de convertirse en la tibial y en la peronea. Lo eliminamos ya de aquí para que nos permita ver el resto de estructuras de la zona externa de la rodilla que nos van a interesar. Como hemos dicho, en la parte de abajo tenemos gemelo interno y gemelo externo que con el sóleo que está aquí debajo componen el llamado tríceps sural y que vamos a eliminar. Eliminamos ambos gemelos y podemos ver como en la región posterior, justo por debajo de los gemelos, aparece este músculo que es el sóleo, que en realidad es un músculo que actúa más en la función del pie, que por lo tanto vamos a ocultar. Si nos acercamos a la rodilla, podemos ver en esta zona posterior dos músculos. El delgado plantar, que es otro músculo biarticular muy largo con un gran tendón y muy poquito músculo, y el músculo popliteo, que veremos después que es un estabilizador posteroexterno de la rodilla. Vamos a eliminar el delgado plantar ya que lo hemos comentado sobradamente y nos quedarían los músculos de la región externa de la rodilla, que como podemos ver son tres. El bíceps en su porción larga, el bíceps en su porción corta y la cintilla iliotibial, que en realidad no es un músculo, sino una estructura ligamentosa, pero que está unida al tensor de la fascia lata, que hemos visto en la articulación de la cadera, que sí que es un músculo y por lo tanto es una estructura que es músculo-tendinosa o músculo-ligamentosa. Estas tres estructuras componen la musculatura de la rodilla en su zona externa, junto con la inserción del tibial anterior, que vamos a eliminar, de el extensor largo de los dedos y la musculatura peronea larga. Vamos a eliminar el músculo bíceps con objeto de poder quedarnos con la región profunda de la articulación de la rodilla y también la cintilla iliotibial. Y esto nos muestra una serie de bursas que también se pueden inflamar, que es la bursa peronea, que la vamos a eliminar, y bursas posteriores como es la bursa del semimembranoso y las bursas de ambos gemelos. Todas las bursas pueden dar lugar a bursitis. Y en la zona lateral interna nos quedaría una última bursa, que es la bursa de la bolsa anserina, de la pata de ganso, formada por la inserción de los isquiotibiales, que también vamos a eliminar con objeto de poder centrarnos finalmente en los ligamentos de la rodilla, que son quizás las estructuras más populares y que dan lugar al mayor origen de las lesiones, las roturas del ligamento cruzado, las roturas del ligamento lateral interno, esas lesiones que tanto salen en la prensa
y que provocan tantos quebraderos de cabeza a los equipos deportivos. Como vemos, si queremos ver las estructuras ligamentosas, volvemos a ver menisco interno y menisco externo, que si nos damos cuenta dan congruencia a la articulación de la rodilla, y en medio el ligamento cruzado anterior. Si damos la vuelta a la rodilla y lo vemos por detrás, vemos el ligamento cruzado posterior y una estructura denominada forma parte del menisco lateral, pero que es una estructura ligamentosa que une ese menisco lateral con la inserción del ligamento cruzado posterior a nivel del fémur. Y esos ligamentos cruzados se llaman así porque, si os dais cuenta, se cruzan entre sí, el anterior con el posterior. Vamos a eliminar los meniscos para quedarnos con los ligamentos cruzados y verlos de forma correcta, como veis cómo se cruzan en distintos planos del espacio. Vamos a ver ahora los ligamentos de la zona externa, en donde tenemos de adelante a atrás el ligamento anterolateral, que da estabilidad externa a la rodilla, y anterior, de forma que a veces se discute mucho su reparación en las inestabilidades del ligamento cruzado. Eliminamos el ligamento anterolateral para quedarnos con el ligamento colateral lateral o lateral externo, que tiene esa estructura cordonal que va desde el fémur hasta la cabeza del peroné y que se relaciona mucho con el ligamento popliteo arqueado, formando el córner posteroexterno, la zona posteroexterna de la rodilla, que da lugar a inestabilidades dificilísimas de resolver, porque, como veis, son ligamentos muy finos y situados en vecindad de un nervio, que lo vamos a mostrar, que es el nervio ciático popliteo externo, y por lo tanto muy difícil de trabajar en esa región sin lesionar este nervio. Vamos a ocultar el nervio con objeto de que podamos ver otra vez las estructuras ligamentosas. Eliminaremos ambos ligamentos y veremos cómo queda una estructura debajo, que es el ligamento popliteo peroneo con el tendón del popliteo y el músculo popliteo, que vuelven a ser estabilizadores externos o posteroexternos de la rodilla. De ahí la gran complejidad que tenga esta zona posteroexterna cuando se lesiona. Eliminaremos estos ligamentos externos para quedarnos con una última estructura, muchas veces olvidada, que es este ligamento popliteo oblicuo, que da fuerza a la cápsula posterior de la rodilla y que en determinadas ocasiones también podemos ver lesionado y haciéndonos confundir o provocando un dolor de la rodilla que solo por resonancia podríamos detectar. Si lo ocultamos, nos vamos a quedar con el ligamento cruzado posterior y cruzado anterior, y finalmente eliminaremos el ligamento cruzado posterior para ver la estrella principal, que es este ligamento cruzado anterior, que va desde la región antero interna de la rodilla, lanzándose hacia detrás para llegar a la región posteroexterna de la rodilla, cruzándose con el ligamento cruzado anterior. Vamos finalmente a mostrar de nuevo las estructuras ligamentosas y musculares y óseas para ver los vasos y los nervios que tiene la rodilla. No hay muchos, pero fundamentalmente son importantes las estructuras posteriores. Por delante tenemos estas ramitas que van por delante de la musculatura peronea, esta ramita que vemos aquí en color amarillo, que es la ramita del safeno, una ramita sensitiva, que a veces cuando se opera el ligamento cruzado se puede cortar y dar una zona de hipostesia, y la vena safena que le acompaña. Y tenemos una serie de arterias circunflejas que rodean la rodilla y nervios circunflejos que dan lugar a la inervación y la vascularización de la cara anterior de la rodilla. Sin embargo, viendo por detrás la rodilla, nos encontramos con tres grandes estructuras que son los nervios, las arterias y los vasos, que están justo detrás de la musculatura isquiotibial que ocultaremos, semitendinoso y semimembranoso. Quitaremos también el bíceps y vemos cómo nos queda
el nervio ciático, que da lugar a dos ramas, el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. Y dos grandes vasos, la arteria poplitea interna y la vena poplitea interna, que se bifurcarán más abajo para dar lugar a las arterias y venas peroneas y tibiales. Vasos que, como hemos nombrado antes, salen por esa gran arcada que deja el músculo aductor, que convierte los vasos de anteriores o de mediales en posteriores. Bueno, pues mucho más no tiene la rodilla. Como veis, es una articulación sencilla, pero tremendamente compleja, en donde predominan unas estructuras ligamentosas que de funcionar bien son capaces de que Messi meta goles y de funcionar mal son capaces de retirar a Messi. Yo soy del Madrid.